Bienvenidos a Creando Conciencia. Los invitamos a recorrer un sendero de análisis y reflexión sobre el papel que juega la ciencia y la tecnología en el futuro de las naciones y a crear conciencia sobre algunos de los asuntos más relevantes sobre el desarrollo de la ciencia en México. Desafortunadamente, la inversión en ciencia en México es raquítica y no parece mejorar con el tiempo, a pesar de que la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, advierte que las políticas en esta materia en nuestro país deben experimentar cambios fundamentales si se busca ser viable en el futuro. El informe 2007-2008 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ubica a México en la posición 52 de 177 naciones, por debajo de Argentina, que ocupó el lugar 38, o Cuba, en el lugar 51. Esta situación es, en buena medida, el resultado del pobre papel que el gobierno federal ha dado a la ciencia en los últimos años, lo que se refleja en el nombramiento de directores del CONACYT por dádivas políticas y no por su conocimiento en la materia. A diferencia de estos y otros países en los que hay claras políticas científicas de Estado y existen objetivos precisos para el desarrollo de la ciencia, México queda detenido por la falta de interés público y por la ineptitud de quienes definen sus políticas. Mientras que Finlandia, por ejemplo, invierte 3.5% de su Producto Interno Bruto en investigación y desarrollo, y los países de la Unión Europea han decidido que todos sus miembros tienen que invertir por lo menos 2%. En nuestro país se asignan presupuestos ridículamente bajos que no corresponden siquiera con el rango de otros países latinoamericanos como Brasil, que destina casi el 1% de su Producto Interno Bruto para el desarrollo de la ciencia, y México solo el 0.3%. En la mayoría de las naciones que han logrado incrementar su productividad y ser cada vez más competitivas en beneficio de sus habitantes, siempre encontramos la presencia de importantes desarrollos científicos, tanto en ciencias básicas como aplicadas. En estos países, la constante inversión en tecnologías de alto nivel ha permitido a sus investigadores mantenerse al día en busca de nuevos rumbos y descubrimientos en sus áreas de trabajo. En este contexto, dentro de sus iniciativas para impulsar la economía, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, de la cual México es miembro desde 1994, ha sugerido a sus más de 30 países miembros la necesidad de mantener una inversión constante en ciencia e innovación tecnológica superior al 1% del Producto Interno Bruto, si es que desean conservar una economía creciente y saludable. Siguiendo esta sugerencia, la mayoría de los países agremiados en la OCDE han tenido buenos resultados y mantienen como una cuestión prioritaria sus inversiones en ciencia y tecnología. Por desgracia, este no ha sido el caso de nuestro país. México, sin justificación alguna, se ha hecho de oídos sordos y no cumple con el porcentaje fijado. Pero además, cuando se observan los porcentajes de inversión para la investigación científica y el desarrollo tecnológico de los países miembros de la OCDE, encontramos que nuestro país ocupa un deshonroso y consistente último lugar, con el daño que esto puede implicar para el desarrollo armónico de la sociedad. En los años 80 y 90, lo que estaba sucediendo en el país era, a la vez de que se estaba fortaleciendo la ciencia y metiéndola a criterios internacionales, había una preocupación por ver cómo la ciencia se conectaba al sistema productivo, al aparato productivo. Y en eso llegó el nuevo poder panista y decidieron que no, que este asunto era en automático, y por otro lado, que para el desarrollo de la tecnología y de la innovación no se necesitaba el conocimiento. Entonces, en ese momento se marginó totalmente a la ciencia.
Un elemento de la mayor importancia a considerar es la educación, ya que se ha observado en otros países una correlación entre la productividad y la escolaridad de la población, sobre todo en relación a la educación superior. Aquí las diferencias entre las diversas regiones que componen la República con respecto a la cantidad de personas con educación superior es enorme. En la región más aventajada, 29% de su población tiene educación superior, cifras similares a las de los países más desarrollados como Noruega o Nueva Zelanda. En cambio, las regiones con menor proporción alcanzan apenas el 1%. En nuestro país, los egresados del posgrado se concentran en el centro del país, particularmente en el Distrito Federal. El resultado de la ausencia de políticas coherentes de formación y empleo de profesionistas nos ponen en una situación paradójica, pues aunque nuestros doctorantes en el extranjero rondaron por los 3,000, frente a países como Japón, que tenía en el mismo año 35,000 estudiantes de doctorado en universidades de todo el mundo, nuestra imposibilidad para brindarles trabajo hace que tengan que permanecer en el extranjero, donde son reconocidos y donde colabora e inclusive fundan empresas. Esta situación impacta en términos de crecimiento económico, distribución del ingreso y competitividad de nuestro país. Somos, trágicamente, una nación que exporta sus recursos naturales, su mano de obra y su intelecto. Y de seguir así, continuaremos con nuestra dependencia a las economías que sí desarrollan conocimiento científico y tecnológico. Están disminuyendo las becas de estudiantes mexicanos en el extranjero y aumentando las becas en las instituciones nacionales, lo cual está muy bien, porque se han hecho esfuerzos importantes para mejorar el posgrado nacional. Pero nosotros no podemos dejar de lanzar a nuestros becarios al extranjero, porque va a ser la única manera de formar investigadores o tecnólogos de competitividad internacional. Entonces, incluso si no tenemos la manera de captar en este momento estos investigadores por la deficiente política económica que tiene el país, no obstante, hay que seguirlos apoyando, porque en algún momento este país va a cambiar, porque no le va a quedar de otra. Tiene que cambiar y tiene que diseñar una nueva política económica. Cuando diseñemos esa nueva política económica, si nosotros no tenemos a los nacionales que hayamos formado, que estén en México, en el extranjero, ¿a quién vamos a traer? Como lo demuestran datos para el año 2007, se ha observado que México ha venido perdiendo competitividad en actividades basadas en el conocimiento y ocupó el más bajo nivel de los países miembros de la OCDE en productividad científica, formación de recursos humanos en ciencia, inversión en ciencia y tecnología, educación de la ciencia y en solicitud de patentes, lo que motivó que el secretario general adjunto de la organización, Pierre Carlo Padoan, sugiriera aumentar antes del 2010 la inversión en investigación e innovación tecnológica si no se quiere correr el riesgo de quedar completamente rezagados. El interés que cada gobierno tiene por incentivar sus avances en ciencia y tecnología como una posibilidad real de desarrollo en la sociedad del conocimiento se puede observar en la inversión que hace en el sector. Los gobiernos de México, a pesar de los llamados de atención de los organismos internacionales y de la comunidad científica nacional, parecen no percatarse de ello. El gasto federal ejercido en ciencia y tecnología durante 2009 fue de casi 43.500 millones de pesos, es decir, el 0.33% del Producto Interno Bruto, PIB. En contraste, otros países, pese a la crisis, sí incrementaron la inversión en este rubro, al estar sus gobiernos convencidos de que esta es una jugada que los posiciona adecuadamente en un mundo global, competitivo y basado en la sociedad del conocimiento, donde una mayor educación, por lo general, deviene en una mayor productividad. Para instituciones como la UNAM, el IPN, la UAM y las universidades de Guadalajara y Nuevo León, que entre otras universidades públicas realizan la mayor parte del trabajo de investigación e innovación, cada recorte presupuestal representa un duro golpe. En 1984,
se creó el Sistema Nacional de Investigadores, a fin de disminuir la fuga de cerebros. Si bien esta estrategia permitió profesionalizar la actividad científica, hoy en día este sistema presenta serias limitaciones para impulsar el desarrollo tecnológico y permitir que la ciencia responda a las necesidades regionales, por lo cual urge reformularlo. Un avance dentro del panorama poco halagador de la ciencia en México fue la creación del Sistema Nacional de Investigadores, SNI, cuyo propósito inicial fue rescatar a la comunidad científica que se encontraba seriamente afectada después de la crisis de 1982. Esto en aquel momento salva a la comunidad científica que estaba depauperizada, estaba con unos sueldos muy pequeños, incluso no solo había ya fuga de cerebros al extranjero, sino fuga de cerebros internamente, alejándose del quehacer científico hacia otras actividades que les rendían un sueldo mejor. El SNI en ese sentido representó en su momento un cambio de carácter cualitativo que evitó el que se destruyera la entonces ya no tan incipiente comunidad científica. Estamos pasando cada vez más del trabajo individual al trabajo en equipo. El Sistema Nacional de Investigadores se está presentando como un espacio insuficiente para lograr dar este salto. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? El Sistema Nacional de Investigadores premia los papers y los reconocimientos individuales. No está reconociendo el impacto, ni está reconociendo el trabajo en equipo, ni está reconociendo ni premiando el trabajo de largo plazo. La OCDE indica que el número total de investigadores que trabajan por la ciencia en México es 10 veces menor que el promedio de las naciones que integran esta organización. No solo tenemos pocos investigadores, sino que además están mal aprovechados, pues no encuentran espacios en el sector académico al no haber plazas, y menos del 10% de ellos trabaja en el sector empresarial, incluyendo a las empresas estatales. Pero a la escasa inversión se suman otros graves problemas. En un estudio titulado Análisis temático de la educación terciaria 2006, expertos mundiales coinciden en señalar que a pesar de que contamos con investigadores de alto nivel, comparables a los de los países más desarrollados, estos aún son pocos. Pero además, carecemos de un programa sostenido de creación de plazas para que los jóvenes talentos encuentren una posición laboral adecuada para aplicar en nuestro país lo que han aprendido. Por ejemplo, en 2006 había en el país casi 1,5 millones de profesionistas que no ejercían su carrera y casi 184,000 desempleados con formación académica. Es posible decir que desde hace varios años, la comunidad científica enfrenta una crisis no solo de presupuestos, sino de falta de oportunidades para los nuevos investigadores, con el consecuente resultado de la fuga de cerebros hacia países que brindan espacios bien remunerados para el quehacer científico. Las compañías privadas emplean una proporción insignificante de la fuerza de trabajo científico, y su aportación a la producción de la ciencia en nuestra nación es muy escasa. Muchas de las empresas en México no tienen investigadores ni saben para qué pudieran necesitarlos. En efecto, en México la vinculación de la ciencia con el sector privado es casi inexistente. Los programas que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, ha creado para establecer este vínculo, como por ejemplo el actual programa de incentivos fiscales, han fracasado por falta de visión política a largo plazo, de vigilancia del cumplimiento de las obligaciones que las empresas adquieren al ingresar a estos programas y por la incapacidad de establecer las obligaciones y derechos de las partes en términos claros y efectivos. Las empresas que se llevaron la mayor parte de este estímulo fiscal, pues fueron las grandes empresas, muchas de ellas transnacionales, como puede ser Ford Motor Company, General Motors, Volkswagen, etc. Y finalmente, pues
Lo que sabemos es a quién se le dio y cuánto se le dio, pero no sabemos qué es lo que hicieron ni cuál fue el impacto, ¿no? A partir del 2009 se cambia esto, se elimina este estímulo fiscal y es el CONACYT el que da determinadas cantidades de dinero a aquellas empresas que presenten proyectos de innovación de productos, de procesos, de vinculación con redes de proveedores o de clientes o de desarrollos tecnológicos. No hay una política industrial del país, no hay prioridades. Necesitamos apoyar a empresas que generen nuevos conocimientos, que podamos crear patentes y que podamos después explotarlas, venderlas o vender esos productos patentados, ¿no? Países como Alemania, que hoy invierte el 2.53% de su Producto Interno Bruto en innovación y desarrollo, han impulsado la investigación científica como parte indisoluble de su éxito como sociedad industrializada. Es por ello que hoy en día es líder en innovación y tiene una tradición científica tan sólida que han ganado el Premio Nobel en 80 ocasiones. Otro caso es el de Corea del Sur, que a fines de los años 50 fue devastada por la guerra, pero que desde hace varias décadas invierte el 3.2% de su Producto Interno Bruto en innovación y desarrollo. Esta nación supera en patentes al promedio de los países de la OCDE y obtiene enormes recursos por sus innovaciones tecnológicas. En Latinoamérica, Brasil hace apenas algunos años era un país sumido en el subdesarrollo. Y si bien todavía enfrenta problemas complejos, su opción de destinar constantes recursos para innovación y desarrollo lo ha llevado a producir una cantidad de patentes muy importante en relación con su consumo de habitantes que lo pone al nivel de China y Rusia. Pues muchos colegas, tanto de la industria como de nuestro sector académico, dicen: oye, los brasileños qué bien van, están haciendo muchas cosas y tienen nuevos centros y tienen más patentes y su industria está exportando y bienes de mayor contenido tecnológico, etc. ¿Es casualidad? Hay una continuidad en sus políticas. A pesar de los cambios de gobierno, se ven programas de largo plazo y muy importante, con una dotación de recursos mayor. Éxito. Por ejemplo, el caso de la Universidad de Campinas en Brasil, que es una universidad, no es de las más grandes, São Paulo sería la más grande, creó en el año de 2003 una empresa que se llama Innova. Es como una gente muy ágil y que logró rápidamente que se transfirieran, licenciaran muchas tecnologías que ya tenía la Universidad de Campinas y promover el patentamiento de muchos otros conocimientos que estaban ahí dormidos sin que alguien los dinamizara y los llevara a cabo. Brasil ya alcanzó la famosa cifra del 1% del Producto Interno Bruto invertido en actividades científicas y tecnológicas. México lo tiene a nivel de ley, ¿sí? A nivel de ley dice, tenemos que invertir el 1%, y pasan los años y no rebasamos la cifra maldita de 0.4% del PIB. Hoy está establecido que la competitividad internacional de cualquier país se basa en la economía del conocimiento. Las políticas públicas en México no se han adecuado a este nuevo paradigma. Mientras que en los países desarrollados, las nuevas políticas científicas en torno a la economía del conocimiento impulsan el desarrollo de nuevas tecnologías, en México se privilegia el consumo de estas y no su desarrollo. Esto significa que en otros países, y un ejemplo claro es Corea del Sur, se fomenta consistentemente la generación de patentes propias, mientras que en México, por el contrario, importamos innovación tecnológica. El capital humano, uno de los elementos principales para promover el crecimiento, sigue siendo un reto, debido a que los niveles generales de educación son muy bajos, y si bien la especialización ha aumentado desde la firma del TLC, se ha dado más en el sector de la manufactura que en el de la creación de conocimiento.
Las exportaciones aún se encuentran muy por debajo del promedio de países similares al nuestro, y es de notar que desde la firma del Tratado de Libre Comercio para América del Norte, lo que ha crecido es la manufactura, lo que indica que en México se produce, pero no se crea. Con el Tratado de Libre Comercio ganamos muchos aspectos importantes en el comercio, pero perdimos muchos otros en capacidades productivas y tecnológicas. Una de estas capacidades tecnológicas perdidas fue la destrucción de las empresas de ingeniería. Se perdió esta capacidad para el MP y se perdió también para otras empresas consultoras privadas. Y las firmas de ingeniería son claves en el desarrollo tecnológico y en la aplicación tecnológica. Son las que diseñan las plantas industriales y que requieren muchos conocimientos específicos y personal de alto nivel. Si no trabajan de la mano la empresa y las instituciones de educación, los centros de investigación, ni vamos a ser competitivos y ni vamos a alcanzar a los países que manejan hoy en día la economía, ¿no? Se requiere una inversión mayor y sostenida en educación, pero en una educación que además coloque el mensaje en los jóvenes, en los niños y en los jóvenes, de que se vale romper con los paradigmas, hacer las cosas de manera diferente. Un cuarto de siglo en donde no hay un solo cambio estructural por parte del gobierno federal. Entonces lo que tenemos que hacer es proponer nuevos cambios estructurales para mejorar la actividad científica. Estamos en un momento de cambios en donde también los cambios pasan por la manera de hacer nuestra ciencia y por la manera de hacer nuestro oficio. Es el momento de la interdisciplina, es el momento del trabajo en equipo y es el momento también de hacer una investigación que sea pertinente para el país y que pueda tener un impacto social que nos ayude a mejorar los niveles de vida y las condiciones de este país. O sea, el cambio no nada más está en el sector público, el cambio también pasa por la propia comunidad científica. Menos privilegios y más compromiso social. Para lograr el desarrollo científico y tecnológico en México, la ciencia debe formar parte de las políticas del Estado, a fin de que la toma de decisiones en todos los ámbitos considere los resultados de la ciencia. Debemos procurar que los jóvenes accedan a las universidades y establecer un mecanismo funcional que vincule efectivamente a los programas de preparación de recursos humanos con los sectores empresariales y así garantizarles un empleo digno y recursos suficientes para el desarrollo de sus capacidades, incluida la investigación científica de punta. Debe haber una política consistente y de largo plazo para aumentar el número de científicos, lo que requiere de un número mucho mayor de plazas en la academia y en nuevos centros de investigación estratégicos en distintas regiones del país, que permitan el aprovechamiento racional de los recursos de tales zonas, como serían los de biotecnología marina en las costas o de aprovechamiento de zonas desérticas en el norte de la República, por ejemplo. México no puede seguir siendo un país desigual con el 41% del Producto Interno Bruto concentrado en solo el 10% de sus regiones. Es necesario convertir a la ciencia en una demanda social que nos permita transitar de consumidores a generadores de ciencia, tecnología e innovación, apoyando la formación de científicos dentro y fuera del país, a la investigación básica de excelencia, fortaleciendo áreas prioritarias definidas e impulsando proyectos de investigación que involucren innovación y asociaciones con el sector público y privado. Para alcanzar lo anterior, necesitaríamos hacer lo siguiente. 1. Elevar la proporción del Producto Interno Bruto destinado a educación, ciencia y tecnología de manera adecuada y sostenida a fin de cumplir con el 1% para ciencia decretado por el propio Poder Ejecutivo en el año 2001. Número 2.
hacer más eficiente, claro y transparente el sistema de apoyos para la investigación en las empresas, enfocándolo a financiar las actividades científicas más que los insumos. Número 3, establecer una mayor colaboración al interior y entre las instituciones de educación superior a fin de crear sinergias y evitar dispersión de recursos e infraestructura. Número 4, contar con instancias que faciliten la obtención de recursos a través de la cooperación internacional, sin que ello signifique renunciar a proyectos necesarios para nuestro país. 5, la ciencia debe ser parte de la cultura y no privilegio de unos cuantos, lo que requiere fomentar su enseñanza en todos los niveles escolares, evitando el conocimiento enciclopédico y fomentando el pensamiento crítico y la experimentación como una estrategia para el aprendizaje, el desarrollo tecnológico y la innovación. Es importante establecer un puente de comunicación a través de la divulgación y difusión del conocimiento científico a nivel de las comunidades científicas, políticas, de negocios y de la sociedad civil, pues es claro que sin sustento social la ciencia no puede florecer. Finalmente, es importante impulsar la investigación básica de calidad, cosa que el CONACYT ha prácticamente olvidado en los últimos 10 años. Esperamos haber contribuido a crear conciencia sobre este tema toral para nuestro desarrollo como nación. Hasta muy pronto.